cual nos permite estar acá. Nos sentimos privilegiados, ¿saben? En alabar su nombre, en glorificarle y por estar acá compartiendo como familia, ¿sí? Como su familia, como sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor? Amén. Sí, damos gracias al Señor por este nuevo día, permitirnos este tiempo de alabanza, un tiempo sabroso para cada uno de nosotros. Y bueno, ya nos corresponde una parte más, ¿sí? Que es escuchar de su palabra. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. A eso hemos venido, sí, a alabar su nombre, a exaltar su nombre y a escuchar su palabra. Es necesario que cada día nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Así que les voy a pedir que por favor se puedan ubicar ahí en Hechos capítulo 15, versículo 36. Damos gracias a Dios porque ya vamos un poquito más de la mitad de lo que es el libro de los Hechos. Un libro, una historia narrativa bastante interesante, donde hemos podido ver lo grandioso de Dios, cómo Dios se ha manifestado a través de cada uno de los apóstoles. ¿Sí? Y que esto que hemos estudiado ha sido sorprendente para nosotros. Yo digo para toda la iglesia, ¿verdad? Ver cómo Dios ha manifestado su amor, su poder en medio de cada uno de esos discípulos. Y eso no ha cesado, no ha pasado. Sigue siendo el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 15, versículo 36. Hoy me corresponde culminar el capítulo 15 y 4 versículos del 16. Así que cuando lo tengan por allí, me da la señal de costumbre. Amén, ¿lo tienen por allí? Voy a pedirle que por favor se puedan poner sobre sus pies. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Dice así, voy a leer en Reina Valera. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Voy a pedirle que por favor vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él sea Él al control de este mensaje, que sea Él hablando a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto a escuchar de su palabra y ponerla por obra. Amén. Señor y Dios, bendito Padre amado, Padre de la gloria, Señor, te exaltamos y engrandecemos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, tu misericordia, Señor, es infinita, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque nos regalas un día más de vida, un día donde podemos respirar, de poder estar acá, Señor, compartiendo de tu palabra, Señor. Bien en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras emociones, en nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Que seas tú, Padre amado, hablando en nuestras vidas, Señor. Que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te pedimos por aquellos que aún no han llegado, Señor, que seas tú proveyendo el transporte para que ellos puedan llegar a este lugar, Señor, con la mejor actitud, Señor, de escuchar de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, amada iglesia, les decía, la semana pasada nuestro hermano Chanier compartió con nosotros capítulo 15, del 1 al 35. Yo antes de iniciar quisiera
recapitular un poco este versículo 15 para conectarlo con el 36, los 4 versículos que restaron del 15. ¿Sí? Para los hermanos que no estuvieron la semana pasada puedan saber de qué estamos hablando y ponerlo en contexto. Amén. Dice la palabra que unos hombres que llegaron a Antioquía desde Judea empezaron a enseñar a los hermanos que la salvación era por medio de ¿qué? De la circuncisión. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice, de hecho Pablo y Bernabé no les gustó mucho esta decisión que ellos estaban tomando, o esto que ellos estaban acotando aquí, porque ellos sabían que la salvación era ¿por qué? Por gracia, ¿sí? Por creer, no por la ley. ¿Sí? Eso causó ahí cierta discusión. Dice que Pablo y Bernabé estaban en contra de estas enseñanzas y discutieron mucho. Fíjate lo que dice aquí, discutieron mucho con ellos. ¿Con quién? Con aquellos que querían impartir sus estructuras, algo que ellos eran para ellos solamente. Y Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que separaron, hubieron 3 personas allí que separaron. El primero que cuestionó eso fue Pedro. ¿Sí? Pedro se levantó y le dijo, mire hermanos, amigos, ustedes muy bien saben que Dios me eligió a mí para llevar el mensaje a los gentiles. ¿Sí recuerdan ese momento? ¿Cuándo fue ese momento? Cuando estuvo en Hechos, capítulo 10, que estuvo en casa de Cornelio. Dios tuvo que tratar de una manera extraordinaria con Pedro. Y tuvo que ser con Pedro, un hombre que tenía la estructura tal cual como la tenían estos hombres aquí, que querían imponer la circuncisión a estos hombres. Y Dios tuvo que tratar con Pedro, y Pedro fue el que se levantó allí en ese concilio. Mira hermanos, Dios me eligió para esta misión. Le dijo, mire, bueno, Dios no hace excepción de personas, Dios los eligió a ellos también, gente de corazón puro, ¿sí? No hay ninguna distinción en ellos, no pongamos obstáculos nosotros lo que Dios ha hecho, porque es Dios quien lo ha hecho, así que dejen a esa gente tranquila y dejen que sigan creciendo. Eso es lo que le dijo Pablo. Dice también uno de los que se levantó fue Pablo y Bernabé también. Pablo y Bernabé dijeron, mire hermano, hemos visto las maravillas, somos testigos de las maravillas que ha hecho Dios en medio de esta situación. Hemos visto lo que ha hecho Dios. No sigan siendo ustedes obstáculos que lo que Dios sigue haciendo. Y el otro que se levantó fue Santiago. Santiago también se levantó. Dice aquí, ya se los voy a leer aquí. Santiago se levantó y también habló por ellos. ¿Sí? Habló a favor de ellos. Es lo que se estaba haciendo en ese momento. Dice que emiten una carta. Bueno, vamos a entregarla ya para que la lleven. Y ellos estén al tanto de los apóstoles. Envían a Pablo, a Bernabé con otra comitiva. Y quiero leerles aquí esta carta. ¿Sí? Dice, entonces los apóstoles, eso está en el capítulo 22, dice, entonces los apóstoles, los ancianos, líderes y toda la iglesia eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, al que le decían Barsabá, y a Silas, a quienes respetaban mucho. El grupo equipó la carta que decía, de los apóstoles y ancianos líderes, sus hermanos, a los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía y de las regiones de Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanza que los tienen preocupados y confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo. ¿A qué hemos llegado? A un acuerdo. Eso lo dice aquí. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarle a ustedes algunos hombres quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes le dirían lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de esta. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos, tampoco prueben sangre, ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarían obrando bien si se apartan de eso, que la pasen bien. Entonces Pablo y Bernabé y Judas y Silas se fueron de Jerusalén a Antioquía. Allí reunieron al grupo de creyentes y le entregaron la carta.
Cuando los creyentes la leyeron, se pusieron felices por la carta que les han enviado, que los animó mucho. Imagínense, van a estar alegres y bueno, ya no vamos a tener que circuncidarnos, ya no vamos a pasar por esa tortura. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaban mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y les fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que lo habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaron a los creyentes y anunciaron el evangelio, el mensaje, acerca del Señor. Amén. Ahí inicia el versículo 36, que dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están ellos. Ok, había un conflicto, ¿sí? Gracias a Dios se solucionó, llegaron a un acuerdo, dice la palabra así, llegaron a un acuerdo, estaba la cosa calmada, bajó la marea. Ellos deciden, le dice Pablo, le propone a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos que dejamos allá en las iglesias, el primer viaje que hicimos, ¿sí? Visitarlo, esa es una de las habilidades que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? Y eso lo vemos en el ciclo paulino, ¿sí? Iba a proclamar la palabra, ¿sí? Aquellos que creían, ¿qué hacían? Los discipulaban. Después que los discipulaban, escogían los líderes responsables y fieles y les encomendaban tareas. Eso es lo que hacía Pablo para establecer las iglesias. Y fíjense cómo este corazón del apóstol Pablo llega y le dice a Bernabé, vamos a visitar a aquellos hermanos. O sea, no los dejemos solos. Es necesario que estemos allí acompañándole para ver cuáles son sus situaciones, qué están pasando. Un hombre, cuando vemos las características de Pablo, yo sé que muchos las conocemos, un hombre, un siervo muy fiel y arraigado, hermano, ¿sí? Un siervo muy fiel y arraigado y con una convicción muy fuerte. Decía, vamos a ir allá. Pero en medio de esta situación, hermano, se presenta algo que nosotros pudiésemos ver aquí. Oye, ¿cómo puede pasar esto en la iglesia? Yo no sé si usted lo ha leído. ¿Cómo lo ha tomado usted? Tuvieron situaciones, conflictos, ¿sí? Tuvieron situaciones muy difíciles ellos allí, lo que fue Pablo y Bernabé. Hubo un desacuerdo. ¿Cuántos han tenido desacuerdo acá? Aquí está uno, hermano, que ha tenido conflictos y desacuerdos, ¿sí? Voy a sincerarme con ustedes. He tenido desacuerdos, mi hermano, en mi hogar. Tengo desacuerdos y conflictos, ¿sí? Quiero que usted lo sepa. Su hermano, su amigo Jairo, su anciano, tiene muchas veces conflicto y desacuerdo en mi hogar. Muchas veces tengo desacuerdo también en mi trabajo. Tengo desacuerdo muchas veces en el área ministerial también. No está el pastor por allí. En nuestras reuniones que hacemos como junta pastor tenemos desacuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos manera de pensar diferentes, ¿sí? Lo que yo pienso no es lo que piensa Steven, ¿sí? No es lo que piensa mi hermano Joel. Pensamos muy diferente, ¿sí? Y cuando hay un equipo de trabajo muchas veces hay choques, hay roces. ¿Por qué? Porque hay desacuerdo. Vemos lo que pasa en el versículo 37. Dice, y Bernabé y Pablo, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Pablo. Marcos, perdón. Gracias, mi hermano. Qué bueno que están atentos allí. Pero Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no ha ido con ellos a la obra. Fíjense ustedes, dos grandes, hermanos, siervos del Señor, pudiésemos decir, hermanos, dos tercer y cuarto bate del equipo, ¿sí? Unos hombres que habían hecho maravillas, hermanos, un buen equipo de trabajo, ¿saben? Y nosotros aquí de repente decimos, oye, qué bueno es trabajar cuando tenemos un buen equipo. Cuando tenemos un buen equipo uno dice, wow, no, perdón, uno trabaja confiado, ¿eh? Porque bueno, estoy respaldado porque sabemos que tenemos un buen equipo. Ahora, dos hombres, por medio de esta situación, deciden separarse, hermanos, por un conflicto. Y vamos a leer lo que pasó con Marcos. Con Marcos, eso está en Hechos 13:13. Voy a buscarlo por acá.
Hechos 13:13. Dice, Pablo y todos los que iban con ellos se fueron de Pafos en barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia. Pero Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. Marco dijo que va, yo me voy de acá. Y lo dejó. Y esa fue una de las causantes que Pablo dijo, ¿sabes qué? Él conmigo no va. Él se queda. Vamos tú y yo y el que se quede. Y fue algo que quizás una decisión que tuvieron una disyuntiva y no le agradó mucho a Pablo. ¿Sí? Por eso les preguntaba hace un rato, ¿cuántos han tenido quizás un desacuerdo en sus hogares? Quisiera ver las manos levantadas. Ok, ajá, déjenla allí, en los hogares. En el trabajo. Ok. En el ministerio, en la iglesia, ¿cuántos han tenido desacuerdo? No, pero dejen la mano levantada, no la bajen, hermano. ¿Cuántos han tenido desacuerdo? Ok, quédense con la mano levantada. Yo voy a pedir que por favor los que estén adelante volteen hacia atrás y vean a los hermanos, ¿sí? Fíjense la cantidad de personas que hay con desacuerdo, hermano. Y eso pasa, hermano. Pasa, vamos a tener desacuerdo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Porque muchas veces agarramos esto y podemos justificarlo. Podemos justificarlo porque decimos, bueno, era decisión de Dios. Era de Dios que Pablo y Bernabé se separaran. Y yo lo he escuchado, yo decía, en una oportunidad hablando con una hermana acerca de este tema, decía, no hermano, sí, porque bueno, la iglesia se dividió y bueno, y chévere, ahora tenemos dos iglesias y yo me quedaba, eso era de Dios. Decía, pero es que Dios no le gusta la división, hermano. Dios no le gusta la división. Que Dios opera en causa eso para el bien de su obra. Claro que sí pasa. Pero Dios no quiere, y menos quiere, el Señor va a querer que sus hijos peleen, que caigan en conflicto. A ver los padres acá, ¿cómo se sienten los padres, los que tienen varios hijos, cuando ven que sus hijos están discutiendo y peleando? Amar, dice mi hermano Ramón, ¿verdad? Hermano, eso nos llena de tristeza. Nosotros como padres, sepan los hijos, los que son varios hermanos en la casa, eso nos llena de tristeza, nos llena de angustia, ¿sabes? No nos gusta, nos sentimos mal como padres cuando nuestros hijos, los hermanos pelean y discuten. ¿Tú crees que Dios, como padre de nosotros, y nosotros que somos hermanos de la comunidad de la fe, Dios no se siente mal cuando sus hijos están peleando y discutiendo? Se siente mal, se siente triste. Entonces, no podemos decir que no, eso es de Dios, que haya esa separación, que haya no. Es como aprobar quizás nuestros errores y los justificamos, ¿sí? Justificamos diciendo, bueno, eso era de Dios. Justificamos quizás nuestros errores, justificamos quizás nuestra frustración, justificamos cualquier cosa que hacemos porque yo quiero defender mi verdad. Yo quiero defender mi posición. Y eso pasa. Hemos visto, hermano, relaciones deterioradas. Y te hablo de relaciones, hermano, de amistades, ¿sí? Te hablo de relaciones matrimoniales también. Te hablo de relaciones dentro de la iglesia, ¿sí? Que se deterioran y se separan y se crean hasta odio, hermano. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar su brazo a torcer, nadie quiere ceder. Porque yo quiero preservar mi posición, ¿sí? Y muchas veces obviamos el vínculo perfecto, que es el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo. De decir, bueno, ¿sabes qué? Yo se lo dejo al Señor. Yo recuerdo unas palabras de mi abuelo que me decía, mire hijo, muchas veces es mejor perder la razón y no perder la relación. Es mejor perder la razón y no perder la relación. O sea, él me decía, bueno, es mejor muchas veces, o sea, da tu brazo a torcer, ¿sí? Y cuando esto pasa dentro de la iglesia es preferible, hermano, dejarlo en manos del Señor. Que sea Dios quien haga. Amén. Entonces, bueno, vemos que a Pablo y Sila decidieron ¿qué? Separarse. Dice el 39 que hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y el apóstol Pablo escogió a Sila y salió encomendado a los hermanos gracias del Señor. Se fue a Cilicia y a Siria. Ahora, cuando yo veía esto acá, yo decía, o sea, realmente
Puede suceder dentro de la iglesia, puede suceder, como le dije anteriormente, en varias relaciones, pero esto debe ser restaurado. Esto necesita ser restaurado. Porque vemos acá, sí, cada quien tomó su rumbo, unos para un lado, unos para el otro, sirviéndole al Señor, porque estaban sirviéndole al Señor. Pero Dios no quiere que te quedes en esa posición, ¿sabes? Eso necesita ser restaurado. Esas relaciones necesitan ser restauradas, porque tú le estás sirviendo al Señor. Lo que estás haciendo es para el Señor. Yo le comentaba en estos días a los hijos míos que estamos haciendo un devocional y tomamos acerca de lo que hacemos en la iglesia, la vida que hacemos en la iglesia y fuera de ella también. Y yo le decía, mira, ustedes son ministros del Señor también. ¿Sabe? Ustedes no solamente están aquí para tocar el instrumento, porque fue un don que Dios les dio. No, ustedes están ministrando al Señor también. Hablaba acerca de ellos porque había un desacuerdo en la mañana, antes de salir por las medias, que la franela, ¿sabe? Algo que es típico en las casas, en los hogares. Yo le decía, ya va, no se pueden ir así, esto hay que solucionarlo porque ustedes van a ministrar al Señor. Entonces, ¿qué le van a entregar al Señor como ofrenda? Porque lo que hacemos, o sea, es como una ofrenda al Señor. Y eso me llevó a la ofrenda que hizo Caín y Abel. Yo creo que todos los tenemos claros, ¿sí? Hubo una ofrenda que no le agradó al Señor. Y fue la de Caín. No le agradó, dice la palabra que no le agradó, no la dio bien. Ahora nosotros aquí, lo que hacemos para el Señor es una ofrenda también. Cada trabajo que hagamos, hermano, en cualquier sitio del ministerio que usted esté, es para el Señor. Te imagínate tú si hay un conflicto, ¿sí? Hay conflicto y hay quizás esa cuestión con tu hermano, pero decimos, no, yo con mi hermano lo prefiero mantenerlo de lejito, ¿sí? Pero yo le sigo sirviendo al Señor. Ahora, ¿cómo el Señor toma esa ofrenda? Una ofrenda no grata, ¿verdad que sí? Pero en nuestro pensamiento, yo le estoy sirviendo al Señor. Pero ¿cómo está llegando ese servicio que tú le estás haciendo al Señor? ¿Cómo crees tú que le esté llegando eso al Señor? No es grato a Él, ¿verdad? Pero muchas veces eso prevalece quizás por la falta, por el orgullo, hermano. Por la valentía de decir, hermano, ¿sabes qué? Me equivoqué. Hermano, perdóname. Tienes razón, hermano. O si no la tuviste, hermano, igualito, perdóname. Sigamos adelante, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Esas son cosas, pautas, y la palabra de Dios nos las da. La palabra de Dios nos da pautas claras de cuando hay una falta en la comunidad de la fe con tu hermano. De hecho, dice que si tú vas a presentar tu ofrenda al Señor, ¿qué debes hacer? ¿Tienes una discordia con tu hermano? Dice que ve y pídele disculpa a tu hermano. O sea, no puedes llevar la ofrenda al altar sin antes solucionar la situación con tu hermano. Debes solucionar la situación con tu hermano y luego presentas la ofrenda para que eso sea bien grato delante del Señor. Y todo esto debemos atribuirlo allí también, hermano. ¿Sí? Ahora, pero qué interesante ver, yo cuando leí esto, pero qué relevancia puede tener el hecho de que Lucas haya plasmado hasta acá. Bueno, y la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? ¿Y útil para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y prepararnos para toda buena obra. O sea, que no fue algo que a Lucas le plació. Voy a colocar aquí esta situación que tuvo Pablo y Bernabé. Fue el Espíritu Santo que lo inspiró para que escribiera eso. Para que tú y yo pudiésemos ver y aprender esa situación. Que ellos en medio de su humanidad tuvieron conflicto, pero no solamente se quedaron allí, hermano. O sea, no fue que de repente se dividieron y cada uno empezó a servirle al Señor. Bueno, él por allá y por aquí, no, hermano. Hubo una relación entre Pablo y Juan Marcos restaurada. Vemos esos tres personajes, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pablo, pudiésemos decir, bueno, Pablo tenía razón. ¿Quién va a querer un hombre de repente que se fue y nos dejó botados, ¿sabe? Y a la hora de, necesitarlo, que la cosa se pone fuerte, el hombre se fue y nos dejó. Ahora, la óptica de Bernabé era ver el potencial que tenía Juan Marcos, ¿sí? Bernabé significa hijo de consolación. Era un hombre quizás un poquito más metódico, tenía más consideración y podía ver quizás el potencial que tenía Juan Marcos, aparte de que era primo de él. Ahora, ¿cuál sería la posición de Juan Marcos, que estaba metido en este problema? Pudiésemos ver que Juan Marcos quizás tuvo miedo también, eso puede pasar. Era joven, ¿sí?
Quizás pudo experimentar también ver la situación que tuvo Pablo y Bernabé, cuando lo apedrearon, cuando casi lo matan. Eso le generó quizás miedo también. Quizás dijo, oye, yo tengo familia y necesito ir a verla. No está explícito en la palabra, pero pudiésemos también pensarlo. Oye, está allí. El hombre se fue porque quizás tenía su familia, o de repente los dejó porque estaba asustado, tenía miedo. Todas esas cosas son válidas. Pero vemos cómo Pablo y Bernabé no se quedaron en esa situación allí, solo allí, ¿no? Dice que ellos, esa relación fue restaurada. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo 4:11, ya vamos por allá. Ok, vamos a leerlo desde el 9. Dice el apóstol Pablo, ven tan pronto como puedas, Demas. Demas me abandonó porque amaba las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, así que busca a Marco y tráelo cuando venga. Él me será útil en el trabajo aquí. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Esto es una evidencia clara, hermano, que esa relación fue restaurada. O sea, Pablo dijo, ¿sabes qué? Hermano, no me importa. O sea, lo que hayas hecho ya. Dice, mira, tráeme a Juan Marco, porque me es útil para la obra del Señor. Eso es una muestra clara que hubo restauración en esa relación. Y es evidente, hermano, a nosotros, y es algo que podemos aprender nosotros, que es de aprendizaje y de reflexión para nosotros. ¿Qué tiene que prevalecer más? La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Jesucristo. No lo que quizás tu hermano haya hecho, o lo que te haya hecho a ti, sino lo que tú estás haciendo para la obra del Señor. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Tráemelo para acá, Juan Marco, porque me es útil aquí. Esto nos muestra, hermano, una característica de humildad, realmente, humildad. De reconocer las habilidades que tenía Juan Marco, porque quizás en ese momento no las pudo ver. Yo evaluaba esto y no las pudo ver. ¿Por qué? Hermano, hay muchas causas por las cuales tú puedas cometer errores y puedas tomar una decisión, hermano, de manera emocional. Puedes tomar malas decisiones a través, quizás estás muy cargado, tienes mucho estrés, crisis quizás económicas, familiares, un familiar enfermo, ¿sabes? Todas esas situaciones te sobrecargan. Y no queda a un lado que quizás tomes una mala decisión cuando quizás no tomamos el tiempo de decirle, mira, Espíritu Santo, porque vemos aquí cuando vemos el libro de los Hechos, el Espíritu Santo siempre decía, ve, no vayas, detente. Ahora, pero en esta situación que ellos tomaron la decisión, no vemos por ningún lado que ellos tomaron el tiempo quizás para orar, o vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo. No, fue una decisión de ellos, tú por allá, yo por aquí. Pero vemos un tiempo que es interesante ver cómo la palabra de Dios nos dice que hubo una relación restaurada, que debe haber un arrepentimiento, hermano, ¿sí? De reconocer que yo he fallado. Hermano, perdóname. Que no puede persistir, hermano, dentro de la iglesia o dentro de tu familia, tú como hijo de Dios, que le estés sirviendo al Señor y haya quizás un rencor o haya un odio contra tu hermano. Porque es totalmente contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿qué dice Dios acerca de nosotros con nuestros hermanos? El odio que tenemos. El que odia a su hermano dice que es peor que un homicida. Imagínense usted la comparación que hace. O sea, el que odia a su hermano, aborrece a su hermano, es peor que un homicida. Cuando leemos eso decimos, oye, yo tengo que restaurar mi relación con mi hermano. Yo tengo que pedirle perdón si he fallado. Yo tengo que ser evidente, hermano, ante la comunidad de la fe, ante mis hermanos, que sí, tuve una situación, un impasse con mi hermano, pero ellos tienen que ver que yo restauré mi relación. Yo debo propiciar eso. Si yo fue el que falta, yo debo propiciar eso. Hermano, le invito a un café. Hermano, te invito a un almuerzo. No, mira, tengo unas caraotas bien buenas ya con quesito y pasta. ¿Sabe? Algo debo hacer para nosotros buscar de restaurar esa relación. Pero yo debo propiciarlo, ¿sí? Y es lo que vemos acá en la palabra de Dios. Amén. Entonces, muy bien. Que esa relación sea restaurada.
Repita conmigo, restauración de la relación. Restauración de la relación, hermano. Usted debe restaurar su relación con su hermano. ¿Yo? Si no hay nadie aquí, gloria a Dios. Pero si lo hay, hermano, restaure esa relación. Una de las cosas que veía el apóstol Pablo aquí era el reconocimiento, el crecimiento espiritual de Juan Marcos. Y vaya que sí creció, hermano, en los caminos del Señor, ¿sí? Vemos que fue es uno de los autores de uno de los evangelios de Marcos. Vemos todo lo que hizo Marcos después. Yo decía, qué tremendo. Imagínate tú que Marcos hubiese sido hipersensible, porque hay personas que son muy sensibles. Ella ha dicho, ¿sabes qué? Yo no continúo en la obra, porque este líder, un gran líder de la talla de Pablo, dijo, usted conmigo no va. Que hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo no sigo sirviendo al Señor, porque este hombre me dañó, no me gustó lo que hizo. Pero fíjese lo interesante de esto, hermano. El crecimiento espiritual de Juan Marcos, hasta el punto de escribir, y está plasmado acá en la palabra del Señor, uno de los evangelios, Marcos. Y todo lo que hizo Marcos en los caminos del Señor. Eso tiene que llevarnos a reflexionar a nosotros también. Quizás puede pasar, hermano, sí va a pasar. Y vuelvo y repito, va a pasar. Los desacuerdos siempre van a persistir, siempre van a estar. Por diferentes maneras de pensar, como se lo dije anteriormente, por situaciones difíciles. En estos días recuerdo estaba en un salón con unas hermanas y una de ellas se le queda viendo a la cara así, a los ojos. Le dice, ¿estás en los días? Y ella le dice, sí, ¿por qué? No, porque estás un poquito irritante. Le dice ella, estás un poquito irritante. Y yo me echo a reír, no. Y yo le digo, pero, son mis hermanas, yo las conocía y yo estaba allí. Le digo, pero explícame, porque veo que le viste la cara, notaste algo en los ojos, en el rostro. Me dice, no, es que está irritante. Y yo le entiendo porque yo también soy así. ¿Sabe? Es la empatía, hermano. Es la empatía de saber que, oye, de repente tu hermano está pasando por una situación y quizás la respuesta no fue muy grata. Pero porque me pasó a mí en una oportunidad también, pero más allá de que eso te afecte, porque puede afectarte, tú debes pensar, orar al Señor y decir, oye, algo está pasando en mi hermano. Algo está pasando en mi hermano, que me dio esa respuesta que de repente no era la mejor. Quizás está pasando por una situación difícil, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Remetemos contra el hermano sin pensar y orar por la situación que pueda estar pasando. Y yo decía, qué tremendo. Y por esa situación pasamos nosotros, ¿sabes? En una oportunidad yo también estuve en una situación y lo hemos vivido, pastor, ¿verdad? Lo hemos vivido aquí como junta pastoral, hermano. Hemos vivido situaciones bastante difíciles, pero la iglesia se ha mantenido. Le damos gloria a Dios, amén. La iglesia ha persistido de pie. Y esa es la tarea, hermano. Que a pesar de las dificultades, ¿sí? A pesar de los conflictos, a pesar de los desacuerdos, la iglesia debe avanzar, hermano. La iglesia debe crecer, porque la iglesia es de Cristo, amén. La iglesia de Cristo debe avanzar a pesar de los desacuerdos que podamos tener. Yo recuerdo, y hay momentos, hermano, que cuando te sientes así tan abrumado y tan irritado, no le demos cabida, hermano. Dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulos 4, 25 y 26 dice que airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Y sabes qué dice después? No le des lugar al diablo. O sea, no permitas que quizás la situación tome dominio sobre ti. Porque quizás en un momento tan irritante y tan difícil como este, pueden salir palabras de tu boca y quizás estás defendiendo algo que está bien, pero quizás van a salir cosas de tu boca, hermano, que terminarán opacando tu verdad y opacando tu decisión. Y eso pasó en una oportunidad acá, hermano. Hubo una reunión acá que yo estaba, ¿verdad, hermano? Yo estaba bien molesto y llorándole al Señor porque lo que se estaba haciendo era injusto. Y yo estaba buscando para justificar, ya tenía el texto bíblico y me pongo a orar. Pero en la oración el Espíritu Santo me redarguye, me dice, no vas a abrir la boca. No vas a abrir la boca. Hermano, y así fue, no abrí la boca. Pero a los días, Dios se manifestó y se glorificó. Y yo dije, oye, Señor, gracias porque tu Espíritu siempre nos habla. Tu Espíritu Santo siempre nos guía.
Pero qué bueno, hermano, hay momentos, ayer lo hablaba con un hermano, decía, hermano, hay momentos, y eso nos lo dice la palabra de Dios, donde sí, hay momentos donde tienes que hablar, marcar una pauta, con mansedumbre, como dice la palabra también. Hay momentos donde tienes que callar, hermano. Hay momentos donde debemos callar, porque quizás, como le dije anteriormente, puede salir de nuestros labios cosas que van a herir a tu hermano, ¿sí? Y va a quedar en desprestigio tu testimonio también. Hay momentos, sí, debo hablarlo porque debo decirle. No es que, bueno, no voy a decir nada. Es que el hermano, no, hermano. Hay situaciones donde debes, sí, mira, hermano, esto no está bien, ¿sabes? Decirlo como lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces el verso 39, y hubo desacuerdo entre ellos, ok, separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Cilicia y Cilicia, confirmando las iglesias. Capítulo 16, verso 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Fíjense bien, iglesia, ¿no? Después de esta situación, el apóstol Pablo, bueno, decide, se van a Derbe y a Listra. El Señor, en su obra redentora, decide poner un siervo como Timoteo. Todos hemos leído las cartas de Timoteo. Vemos cómo las características y habilidades que tenía Timoteo. Pero no fue que solamente las tenía Timoteo, no, fue formado. Y eso lo hace el discipulado. Aquí vemos el trabajo del discipulado, el mentor. Cómo el apóstol Pablo tomó a este hombre, dice que discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer griega creyente, pero de padre griego. Y dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Y aquí hay una palabra que marca todo este texto y es de buen testimonio. Y esto es precedente en cada uno de nosotros, que podamos tener buen testimonio delante de los demás. Y vaya que el apóstol Pablo fue un buen mentor con Timoteo. Lo formó, lo guió. Cuando leemos las cartas vemos cómo el apóstol Pablo en todo momento, hermano, le habla a Timoteo. Le dice, cuídate de ti mismo, sé tu ejemplo. Cuídate con lo que dices, cuida tu manera de vivir. Y la mayoría de las cartas, en la carta de Timoteo lo expresa como mi hijo amado. O sea, lo toma como un hijo. Y fíjense ustedes lo que dice aquí en el capítulo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice, enseña a todos lo que te digo y dile que pongan en práctica. Eso le dice Pablo a Timoteo. No deje que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes. Tienes que ser ejemplo. Hay cinco características aquí que le da Pablo en este versículo, en el cual tiene que ser ejemplo. Dice, sé ejemplo en tu hablar, ¿sí? Sé ejemplo en tu conducta, sé ejemplo en amor, en fe y en pureza. Yo quisiera que la repitiéramos aquí, iglesia. Sé ejemplo en tu hablar, ¿sí? En lo que decimos. Sé ejemplo en tu hablar. Sé ejemplo en conducta. Diga conmigo, sé ejemplo en conducta. ¿Sí? Sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en fe. Y sé ejemplo en pureza. 5 características muy importantes de un siervo. ¿Sí? Ejemplo en hablar. ¿Qué digo? ¿Sí? ¿Qué más? En conducta, lo que yo hago. En amor, en fe y en pureza. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, mientras yo llego, ocúpate de leerlas a los creyentes, las escrituras, animándoles y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de la profecía cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Fíjate la importancia de lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo aquí como mentor y como maestro le dice, mira, dedícate a la enseñanza, ¿sí? Dedícate a la palabra de Dios, que todos puedan ver, ¿sí? Que sea evidente el trabajo que tú estás haciendo.
que des testimonio. ¿Mm? Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como lo de lo que escuchan tus enseñanzas. Amén. Entonces dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando llegamos al versículo 3 decimos ya va, pero aquí Pablo, esto como que es contradictorio. Pablo del día del primer concilio decía que la circuncisión, eso no iba a salvar a la gente. Ahora bueno, le dice a Timoteo que tiene que circuncidarse. Y ajá, pero ¿qué pasó aquí? Ya lo vamos a explicar. Fíjense, después de aquel debate que tenía el apóstol Pablo acerca de la circuncisión, para los que no saben, bueno, la circuncisión es una cirugía que se hace en el prepucio de los hombres. Era una ley que se establecía, Dios la estableció. Eso lo vemos en Génesis Abraham. Todo israelita, todo judío, ¿sí? Varón que nacía a los 8 días debía ser ¿qué? Circuncidado. Eso era una ley, debía ser circuncidado. Ya nosotros, gracias a Dios, aquí ninguno tiene que circuncidarse, ninguno de los hombres. Hay unos por ahí que sí quieren cumplir, dar cumplimiento a las leyes judías, quieren ser judaizantas. Recuerdo una oportunidad, un hermano me dice, hermano, tengo un hermano en mi GPS, mira, me tiene la gente trastornada porque, oye, que estamos haciendo las cosas mal, que el día del sabá, que, oye, que las leyes, oye. Entonces, bueno, mi hermano, el hermano, como yo lo conozco y tengo buena relación con él, voy, los visito, comparto con él y bueno, se dio el momento, hablamos. Me dice, hermano, que estamos mal, que estamos haciendo las cosas mal porque no estamos cumpliendo con, mira lo que dice la palabra de Dios, estamos comiendo alimentos que no deberíamos comer, que no estamos, que el domingo debemos guardar el sábado, el sábado, no sé qué. Yo le miro, hermano, hay cosas que están en la Biblia que no se pueden tomar de manera literal. Sí, es lo importante de conocer el contexto. Hay cosas que fueron establecidas solamente para los judíos. ¿Tú eres judío? No, yo no soy judío, ok. Podemos decir que somos del pueblo gentil. Eso era algo que se estableció solamente para los judíos. No, pero hay que guardarla. Bueno, hermano, yo no voy a debatir contigo esto. Si usted quiere cumplir la ley judía, está bien, hermano. Le digo, pero tienes que empezar por circuncidarte. Cuando le dije al hombre que tenía que circuncidar, ¿cómo va a ser? Y hermano, tienes que cumplir toda la ley. O sea, si tú quieres cumplir la ley judía, tienes que circuncidarte. Porque eso, de hecho, es uno de los primordiales, es fundamental para los judíos. No, el hombre se rascó la cabeza, no me habló más del tema. Se le quitó, creo que se le quitó los maneos, ¿eh? No habló más. Pero es eso, o sea, eso es establecido para los judíos. Ahora, el apóstol Pablo aquí, si establece eso para Timoteo, ¿por qué? Porque Pedro, su padre era griego, su madre era judía. Para la ley judía, era fundamental que Timoteo se circuncidara. Ahora, yo veía, fíjate, el amor de Timoteo y la obediencia por querer servirle al Señor. Se dice que Timoteo tenía más o menos una edad comprendida entre 17 y 22 años. Aquí, ¿dónde están los jóvenes? Aquí de 17 a 22 años. Para ver la mano levantada. No hagan así, hermano. Levanten la mano sin miedo. Y si no se echó de sobrante, no se preocupe. Ajá. 17 a 22. Mira, un poco de gente que tiene 40 aquí. Hermano, un joven aquí, hermano, donde toma con mucha responsabilidad y seriedad, hermano, el trabajo. ¿Sí? Y no conforme con eso, dicen, accede a circuncidarse, hermano. ¿Usted sabe lo doloroso que puede ser eso? Porque en aquel tiempo no había anestesia. No era que le decía, bueno, te vamos a anestesiar y vas, no, hermano. Eso era arrimpelado. ¿Sí? Y Timoteo, podemos ver la seriedad, la responsabilidad, la convicción, y podemos decir que firmeza en esa edad que tenía ese joven de 17, 18, no sé, 20 años. Eso es digno de admiración también, ¿verdad? Para el joven. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, deje circuncidarte. ¿Por qué? Para que eso no fuera estorbo, porque tenía que entrar a la sinagoga, y para que eso no fuera un generador de conflicto ante los judíos otra vez. Porque un judío que quizás entrara allí y no se circuncidara iba a ser visto como un apóstata. Entonces, obviamente el apóstol Pablo no quería eso. El apóstol Pablo estaba evitando, bueno, ya vengo por varios conflictos, quiero evitar este. Que tú puedas entrar allí a la sinagoga, puedas hacer el trabajo que tienes que hacer
que lo puedas hacer bien, que puedas hacer bien el trabajo. Y establece eso para Timoteo. Dice, debes circuncidarte, debes hacerlo. Fíjense ustedes que la misión requiere de mentores que puedan invertir en los jóvenes. Es por eso muchas veces yo en esto compartía una enseñanza, le decía, hermano, es bíblico, ¿sí?, que los adultos aconsejan a los mayores. De hecho, el apóstol Pablo, en las directrices que le da, el apóstol Pablo dice que las mujeres adultas enseñan ¿a qué? A las jovencitas. Y los hombres adultos enseñan a los jóvenes. Ahora, hermano, así debe ser. Porque quizás no quiero menospreciar el trabajo de los jóvenes, pero ¿qué puede aprender un joven de otro joven? Quizás el adulto tiene un poquito más experiencia. O sea, no estoy diciendo que quizás tengan sus reuniones con los jóvenes, está muy bien, hermano. Pero digo en cuanto a consejos, hay cosas de repente matrimoniales, por decirlo, en pareja, que usted no se lo puede preguntar a un joven que no está casado porque no tiene la experiencia, ¿verdad que no? Entonces, ¿eso quién debe hacerlo? Un adulto. Situaciones que estén pasando las jóvenes, quizás que estén recién casadas o estén en ese momento de noviazgo, ¿a quién debe de acudir? A las adultas que están casadas. Mira, necesito un consejo. Los jóvenes de repente recién casados, que están en ese ya propicio a casarse, quieren un consejo matrimonial, ¿a quién van a recurrir? A los que estén casados. No va a recurrir a alguien que no esté casado porque el consejo que le da porque no tiene la experiencia y no lo sabe. Debe recurrir ¿qué? A un casado. Y es lo que hace un buen mentor y es lo que le establece el apóstol Pablo allí con Timoteo, ese buen trabajo de mentorear, de seguir, ¿sí? Y de establecer ese trabajo ahí con ellos. Amén. Dice entonces el versículo 4, dice, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban su número cada día. ¿Eran qué? Confirmadas en la fe. Fíjate lo importante que es esto, ¿no? Confirmados en la fe. ¿Cómo confirmamos la fe de una persona? ¿A través de qué? El estudio de la palabra, el discipulado. Cuando una iglesia, un líder está confirmado en la fe, hermano, eso no quiere decir que no va a tener situaciones difíciles, va a tener conflictos, ¿sí? Va a tener desacuerdos, pero va a prevalecer. La iglesia va a prevalecer, la relación va a prevalecer. ¿Por qué? Porque ha tenido un crecimiento espiritual. ¿Y eso dado a qué? Al discipulado, hermano. Al discipulado. Por eso es que aquí le damos la gloria a Dios porque hacemos mucho ahínco, hermano, en lo que es el discipulado. Vamos a discipularnos, vamos a discipularnos, vamos a discipularnos. Es necesario que nos discipulemos, hermano. Es necesario. Porque si no van a llegar situaciones, hermano, y porque ustedes ven muchas veces que hay iglesias que no están confirmadas en la fe, porque muchas veces tienen habilidades como la que tenía el apóstol para proclamar la palabra, y había mucho, crecía mucho en gran número, pero no se discipulaban y no eran confirmadas en la fe. Entonces, cualquier conflicto que haya dentro de la iglesia, les va a doler y que van así, yo me voy de la iglesia. ¿No es lo que pasa recurrentemente? Yo me voy de la iglesia porque es que mi hermano me vio mal. Yo me voy de la iglesia porque Ale no me saludó hoy. Hermano, Ale no te saludó quizás porque está pasando por una situación, ¿sí? Pero eso lo hace el discipulado, hermano. El crecimiento en la palabra. Y nosotros debemos cada día, hermano, prepararnos en eso. Discipularnos, hermano. Crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es para todo. No solamente para el cuerpo de liderazgo. Es para toda la iglesia. Todo aquel que llegue, hermano, necesita de ser discipulado. El discipulado es continuo. Eso no tiene fin. El aprendizaje de la palabra de Dios no tiene caducidad. Eso debe ser continuamente. No es que, bueno, hasta ahí llegué, sí, yo voy aprendiendo. No, hermano. Debe esforzarse cada día, debemos esforzarnos cada día.
Sabemos que de repente hay muchos contratiempos, sabemos que de repente hay cuestiones de trabajo, pero debemos buscar el espacio, hermano. ¿El lugar para qué? Para prepararnos en la palabra del Señor. ¿Sí? Prepararnos en la palabra del Señor. Yo le doy la gloria a Dios y gracias al Señor, hermano, porque una de las cosas que me enamoró a mí de esta iglesia, cuando llegamos, y me encanta todavía los GPS, hermano. Es un espacio, hermano, wow, que nosotros disfrutamos mucho en ese espacio. ¿Cómo crecemos? O sea, crecemos en ese espacio allí. Muchas veces en los GPS tenemos la libertad, hermano, quizás que hay cosas que no lo hacemos acá en la iglesia, ¿sí? por cuestiones de tiempo, pero tenemos la libertad de repente de tomar ese tiempo de comunión, de saber cómo estás, mi hermano, cómo llegaste, cómo pasaste la semana. Mira, hermano, sí, estoy pasando por esta situación, necesito que oren por mí por esto. ¿Ve? Eso lo hace. Crecemos en la palabra de Dios, todos compartimos en la palabra. Yo creo que en todos los GPS se hace lo mismo, que todos tenemos la misma estructura, ¿sí? Ciertamente hay unos líderes que llevan, pero todos las compartimos. Compartimos en la palabra de Dios, nos retroalimentamos todos, crecemos todos, y eso es lo que quiere el Señor a través de su palabra, ¿sí? Que podamos tener ¿qué? Una iglesia confirmada. Amén. Una iglesia confirmada. Dice que así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Cada día. Fíjense ustedes, hermanos. En medio de la situación, iglesia, los desacuerdos, las situaciones que tuvieron ellos allí, que no fue nada fácil, dice que fue muy fuerte lo que pasaron, decían que crecían cada día. ¿Sí? Ahí vemos el respaldo de nuestro Señor, ¿sí? El poder de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Que todos aquellos que no conocen procedan al arrepentimiento. Los que estamos acá, todos hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad que sí? La mayoría, amén, gloria a Dios. Pero hay cualquier cantidad de personas allá, vecinos, familiares, ¿sí? Que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Evangelio de Jesucristo, la iglesia debe crecer. Y nosotros debemos propiciar eso y nosotros somos responsables de eso también. De llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no conocen. Amén. Voy a pedirte que te ponga de pie, iglesia. Damos gracias a Dios. Que Dios pueda multiplicar su obra. Amén. A través de nuestras diferencias, lo que podamos estar pasando cada uno de nosotros, ¿sí? Saber que el futuro de la iglesia, y hablo de la iglesia en general, dependa de mentores, ¿sí? Que capaciten a cada uno de los jóvenes, como lo hizo Pablo. Que nosotros podamos crecer, hermano, hasta el punto de cuando vengan situaciones como esta, nosotros podamos sopesarlas, ¿saben? Que podamos tener la capacidad, hermano, y la valentía de, hermano, fallé, perdóname, ¿sabes? Que por encima de todo lo que esté pasando, hermano, debe prevalecer ¿qué? El amor. El amor, ¿sabes? No es tu posición, no es lo que tú consideres que es, no. El amor de nuestro Señor, amén. Y que tengas presente que nos podemos equivocar. Nosotros nos podemos equivocar, yo me puedo equivocar, cada uno de ustedes se puede equivocar, el pastor se puede equivocar porque es humano. ¿Sí? Pablo se equivocó, tuvo una manera diferente de pensar las cosas, Bernabé tuvo otra. Pero vemos cómo prevalece el amor de Dios, ¿sí? Para que su obra se expanda, hermano. Para que su obra sea expandida. Y es la responsabilidad que tenemos tú y yo hoy en día. Amén. Voy a pedirle al pastor que por favor pueda acercarse acá, pueda orar por nosotros. Gracias, Jairo. Dios te bendiga y te siga usando, mi hermano. Damos gloria al Señor por su palabra. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Le preguntaba a unos hermanos hace rato, ¿cómo se confirma la fe? La palabra dice que la fe como el oro debe ser probada. ¿Cómo tú confirmas que algo está firme? Y es a través de las pruebas. A través de los conflictos que hay.
son cosas que son necesarias. Y el Señor confirma a su iglesia. El Señor confirma cómo está Harry como creyente, cómo está Jairo, cómo está Jeremías en medio de esa situación. Y el fin último, ¿cuál es? Que la iglesia crezca. Incluso que aumente el número de iglesias. Que esa iglesia potenciada formaba otra iglesia. Y esa es la tarea, iglesia. Los conflictos no están para que, las desavenencias no están para que nosotros salgamos corriendo. Están para que nos fortalezcamos en la fe, en el Dios en el que hemos creído, y que salgamos con mucha más fuerza a hacer la obra a la que el Señor nos llamó. Y eso debemos entenderlo. Me impacta que al final de cada predicación que hemos tenido siempre está: y la iglesia crecía, y el número de creyentes aumentaba, y los creyentes se multiplicaban, y los discípulos crecían. Porque esa es la tarea, iglesia. Y si tú estás aquí hoy, de verdad, y estás atravesando en este momento por algún conflicto, ya sea familiar, ya sea una desaveniencia dentro de la iglesia, entiende, como nos dijo Dios a través de nuestro hermano Jairo, que debes buscar la restauración de eso, porque lo importante es que la obra crezca, avance y no se detenga. Eso es importante. Vamos a orar, iglesia, ¿sí? Para que seamos como David. David dijo: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Antier alguien me decía: pastor, yo cuando tengo algún conflicto con alguien, Dios me ha enseñado que lo primero que tengo que verme es a mí. Porque el que está bravo soy yo, el que estoy molesto soy yo. Entonces lo que está mal en mí. Y generalmente vemos hacia afuera, vemos hacia el otro. Pero vamos a orar para que de verdad Dios nos ayude a escudriñar nuestro corazón, a ver la raíz de lo que tenemos en nuestro corazón que nos está causando molestia, desacuerdo, desaveniencia, y que podamos sanar realmente, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en casa. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, quiero darte gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la vida del anciano Jairo, Dios eterno, por usarlo hoy de manera especial en medio de esta congregación. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado minar nuestro corazón, Padre, por diferencias o conflictos, Padre eterno. Ayúdanos, Dios. Escudriña nuestro corazón, Señor, y muéstranos, Dios, cualquier camino de perversidad por el que podamos estar caminando, como decía David, incluyendo el doble ánimo, Dios. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor eterno, entendiendo, Señor, que no es importante nuestro orgullo, Dios eterno, ni nuestras posiciones, Dios, que lo más importante es que tu obra avance, que tu reino se extienda y que tu nombre, Jesús, sea glorificado en casa, en los lugares de trabajo y por supuesto dentro de la iglesia. Ayúdanos a perdonar sinceramente, Dios eterno, y a humillarnos conforme dice tu palabra. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Que podamos hallar, Señor, la paz que proviene de ti, Dios eterno, Dios todopoderoso, Señor, con humildad en nuestros corazones. Bendice esta iglesia, Padre Santo, Dios todopoderoso, y ayúdanos a caminar conforme a tu verdad cada día, y tu palabra es verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.